y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios omnipotente, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, porque nos has llamado a ser tus sacerdotes, tus ministros, para servir a tu pueblo, para oficiar todo lo que el ministerio sacerdotal conlleva para la salvación de las almas. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, para que podamos gustar tu palabra cada día más y enamorarnos de tan alto ministerio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El ayudante oficial. Queridísimos hermanos, hoy vamos a tratar de ver por qué ustedes y yo somos sacerdotes. ¿De qué sacerdocio estamos hablando? A veces nosotros decimos, es que yo tengo que cuidar mi sacerdocio o mi sacerdocio y tal, y resulta que no es mi sacerdocio, yo no soy sacerdote por mi cuenta, yo tengo el sacerdocio de Cristo, pero ¿y cómo se explica que Cristo sea sacerdote? Porque yo soy sacerdote de Cristo, pero ¿cómo se explica que Cristo sea sacerdote si Él nunca ofreció el culto que debería ofrecer los sacerdotes según la ley? El sacerdote conllevaba varias cosas. La primera era hacer presente a Dios al pueblo, de allá para acá. Y dos, de aquí para allá, ofrecerle sacrificio a Dios por el pueblo. De allá para acá, era dándole a conocer al pueblo la palabra de Dios. De allá para acá, bendiciendo al pueblo en nombre de Dios. De allá para acá, dando el pan de Dios a los hombres. De aquí para allá, ofreciendo dones y sacrificios por la salvación, por el perdón de los pecados del pueblo. Pero había una dificultad. ¿La dificultad cuál era? El cómo conectar el cielo con la tierra. Era lo difícil. Y por eso ustedes verán que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo ofreciendo los sacrificios, pero tenía que hacerlo todo el tiempo, porque la conexión con el cielo no existía directamente. Había la conexión aquí, los sacerdotes eran hombres. Y por eso usted verá que la Biblia dice, un sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres, porque esa era la parte de aquí, pero lo que faltaba la conexión de allá. ¿Quién nos conectaba arriba? ¿Cómo hacer para conectarnos arriba? Entonces ahí es donde se necesita un sacerdote que no solamente sea de aquí, sino que además sea de allá. Sacerdote que necesitamos nosotros. Pero luego, ¿cómo Cristo es sacerdote si Él no ofrece sacrificios? ¿Cómo Cristo es sacerdote si Él no pertenece a la tribu de Leví? Él pertenece a la tribu de Judá, de la cual del sacerdocio no se dice nada. Pero ¿cómo Cristo es sacerdote? Quitemos el libro de Hebreos. ¿Y en qué parte de la Biblia vamos a encontrar que Cristo es sacerdote? A no ser que en una profecía del Salmo 110, en la Biblia protestante, o en el Salmo 109, en la Biblia católica, venga el versículo 4, venga a decir, tú eres sacerdote eterno, a la manera de Melquisedec. Más nada, quitemos la carta a los hebreos y Cristo, ¿qué clase de sacerdote es? Y si es sacerdote, ¿dónde ofició? ¿Y por qué nosotros, bueno, los protestantes incluso nos dicen a nosotros, ¿por qué existen los sacerdotes? Existen los pastores, pero los sacerdotes no existen. Porque, a ver, díganme, ¿en qué parte Cristo ordenó sacerdote? Deme una cita bíblica donde diga que Cristo dejó sacerdote, eso no existe. Pero lo mismo, si Cristo no dejó sacerdotes en ninguna parte, dice que Cristo dejó sacerdotes, tampoco en ninguna parte dice que Cristo es sacerdote y ofició como sacerdote, hablando de los evangelios.
a excepción de la carta de los hebreos, que dice que es sumo y eterno sacerdote de la manera de Melquisedec, pero no dice cuándo ofició o cómo ofició como sacerdote. Entonces es necesario que usted y yo miremos, ¿y por qué entonces somos sacerdotes? ¿Nos engañó la Iglesia Católica? ¿Nos mintió? Y cuando yo soy sacerdote, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué me ordeno sacerdote? ¿Y por qué yo participo del sacerdocio de Cristo junto con el obispo y el obispo, unidos al obispo, es el mismo sacerdocio? ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está? Voy a comenzar diciéndoles, queridos hermanos, que en el Antiguo Testamento todo era figura de lo que sería el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los dos de la Antigua Alianza que representaban al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo, estaban divididos. Uno era Moisés, ¿se acuerdan? Y el otro era su hermano Aarón. Moisés traía la palabra. Moisés traía la palabra. Aarón ofrecía sacrificio. Y toda la tribu de Leví era la que ofrecía sacrificio. Pero está por separado. Moisés, Aarón. Ahora en Cristo viene a retomar lo más esencial. Ahorita vamos a ver con la palabra de Dios, si nos da chance, mostrarle que Cristo retoma, en Él todo se resume, ¿no? Se une todo, lo del Antiguo Testamento, para que Él sea sacerdote. ¿Y cuándo y cómo? ¿Y por qué Él es sumo y eterno sacerdote? Primero la conexión que dice en la carta de los Hebreos, la carta sacerdotal. Comienza con el capítulo 1, versículo 4. ¿Por qué Cristo es sacerdote? Miremos, era necesario un sacerdote de esa clase. ¿Cuál clase? Que tuviese conexión arriba, que tuviese conexión con el cielo, porque Él es sumo sacerdote, porque es el que entró en el lugar santísimo, en el mismo cielo. ¿Por qué entró en el mismo cielo si ningún sacerdote podía hacerlo? A duras penas entraba al lugar santísimo que representaba el cielo, pero que no entraba al cielo. Escuchemos cómo dice Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles. ¿Por qué Jesús es el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos? La Lupita. ¿Por qué Jesús era el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos? ¿Otra vez, Padre? Hecho tanto superior a los ángeles. Porque Él fue hecho superior a los ángeles, por encima de los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ajá. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Entonces hay superioridad de Cristo. Cristo está por encima de los ángeles, por ser hijo de Dios. Pero ya va, ahí comenzó, pero falta un poquitico más. Dale. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, Aquí. yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces ya Dios tiene una unidad con Cristo, Padre e Hijo. Pero eso no nos dice mayor cosa. Vamos a ver lo que sigue. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora sí, caballeros. Ahora sí nos conectamos porque Cristo era el sumo sacerdote que necesitábamos. Porque está por encima de los ángeles. ¿Cómo? Como hijo. Pero eso no nos dice nada. Ah, ¿no dice nada? Pues todos los ángeles lo tienen que adorar. ¿Todavía no le dice nada? Entonces, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio El 9. has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces Jesús está por encima de los ángeles, no solamente porque es hijo, y eso no significa nada, sino porque lo adoran los ángeles. ¿Y por qué lo adoran? Porque Él es Dios. Te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Y qué dice el 8?
Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, No solamente dice que los ángeles lo tienen que adorar, sino que además claramente dice que Él es Dios, el Hijo es Dios. Tu trono, oh Dios, permanece, ¿qué? por el siglo del siglo. Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Entonces, a ver, ¿qué era lo que le fallaba a los sacerdotes y por qué tenía que existir otros sacerdotes y por qué no podía ser perfecto? Porque faltaba la conexión directa allá arriba. No había alguien que nos conectara allá arriba. Aparece alguien que está por encima de los ángeles, en aquella punta. El Hijo de Dios. Pero eso de Hijo de Dios no quiere decir que sea Dios. Claro que sí, lo tienen que adorar los ángeles. Pero eso no quiere decir que sea Dios. Claro que sí, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Y por si acaso, oh Dios, te ungió el Dios tuyo. Jesús es Dios, el Padre es Dios. Listo. Cuando ya usted y yo encontramos la punta ya, porque sacerdote es el puente entre Dios y los hombres, ya encontramos la punta ya. ¿Quién está en la punta ya? Cristo, como Dios. Pero ahora la punta aquí, capítulo 2, versículo 6, aquí. Porque Él es el sumo y eterno sacerdote que necesitábamos. Porque nos une el cielo con la tierra. ¿Por qué une en la tierra? ¿Cómo hace Él para unir el cielo con la tierra? Capítulo 2, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del hombre para que le visites? Ahora escuchen lo que viene. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Bueno, póngase de acuerdo. Acaba de decir en el capítulo 1 que es superior a los ángeles, al punto que es hijo de Dios, al punto que lo adoran todos los ángeles, al punto que tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Por eso te ungió Dios, tu Dios. Ahora viene a decir que lo hizo un poco inferior a los ángeles. Ahí es donde la iglesia dice Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y se necesita que sea verdaderamente Dios para que sea verdadero sumo y eterno sacerdote, porque el único que podía entrar en el lugar santísimo era el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero también tenía que estar en la tierra, porque es el puente entre la tierra y el cielo. Entonces lo hizo un poco inferior a los ángeles. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Ya. Tenía que ser hombre verdadero y Dios verdadero para poder ser puente, sacerdote entre Dios y los hombres. Ahora, como Él ya es Dios y está en el punto de allá y es sacerdote, cumple la función como sacerdote. ¿Cuál? La de Moisés. Por eso el capítulo 3 viene a decir que Jesucristo es superior a Moisés. Entonces, a ver, ¿qué era lo de Moisés? Traerle la palabra al pueblo. Pero también es superior a Aarón y a la tribu de Leví. ¿Qué era Aarón y la tribu de Leví? Los que ofrecían sacrificios. Y Jesús es superior a Moisés y superior a Leví, a Aarón. Entonces, si Jesús es superior a Moisés, qué bárbaro. Usted y yo disfrutamos de esa salvación. Y si Jesús es superior a Aarón y a los levitas, entonces el sumo sacerdocio de Cristo está por encima del Antiguo Testamento. Veamos, si Moisés fue tan grande, capítulo 3, versículo 1, Hebreos, capítulo 3, versículo 1, si Moisés fue tan grande, Jesucristo está por encima de Moisés. Escuche. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamado celestial. Partícipes, ustedes y yo, partícipes del llamado celestial. Acuérdense que estamos hablando de los bienes eternos, celestiales. Estamos hablando no solamente de lo que usted y yo vamos a vivir aquí, sino del más allá.
Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Considerad. ¿Qué significa considerar? Que él no es cualquier cosa. Hay que darle el puesto que le corresponde. El valor que tiene. ¿Quién? El apóstol. ¿Se acuerdan qué es apóstol? Enviado. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces él es el apóstol, pero no solamente apóstol, también es sacerdote, sumo sacerdote, enviado de Dios. Él es el sumo sacerdote. Siga. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahí está, lo está comparando con Moisés en toda la casa de Dios. Jesús es fiel como Moisés. Pero si es fiel como Moisés, no nos dice nada. ¿Saben por qué? Porque recuerda que ayer leímos en Ezequiel capítulo 34, Ezequiel no, ¿cómo es que se llama? Deuteronomio capítulo 34, versículo 4, que Moisés logró ver la tierra prometida, pero no entró. Pues si Jesucristo es igual a Moisés, entonces nosotros no podemos entrar a la tierra prometida, al reino de los cielos. ¿Se acuerdan por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Porque a veces decimos nosotros, porque pecó. ¿Y cuál fue el pecado? Y nadie sabe decir cuál es el pecado. Uno dice porque le dio 2 veces a la piedra, pero ahí no lo dice, la Biblia no lo dice, alguien lo dice. Pero no fue por el pecado, es porque Moisés representaba la ley del Antiguo Testamento que no salva a nadie. Y necesitábamos uno superior a Moisés que nos entrara a la tierra prometida. Entonces Moisés no fue capaz de introducirnos a la tierra prometida con la ley que nos dio los 10 mandamientos. Y por eso Mateo capítulo 5, versículo 20, dice Jesús: si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque necesitamos a alguien superior a Moisés. Entonces Moisés tenía su límite. Es verdad que Moisés traía la palabra de Dios y guiaba al pueblo, pero no lo llevó al cielo. La ley representaba. ¿Se acuerdan en la transfiguración? ¿Quién se presentó con Jesús? Moisés y Elías. ¿Y qué dice la Biblia? Desaparecieron y quedó solo Jesús. ¿Y qué dijo la voz? A él deben escuchar. Y Moisés, ese es inferior. Ese es inferior. Hay alguien superior. Y por eso entonces verán ustedes que Jesucristo viene a ser superior. Escúchenlo, dale. Os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Sí. Vamos a la que le dije ahora, la de Hebreos 3. Estamos hablando de Moisés y ahora, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque significa que la ley, los mandamientos, no nos salvan a nosotros. Viene entonces la fe en Cristo Jesús. Él es el Salvador. Entonces por eso es que necesitamos a alguien superior a Moisés. Escuche. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Entonces no pecó, fue fiel. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo... Ahí viene, aquí están, vean la superioridad. Pero Cristo... como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo... No, usted me comió un pedazo, se saltó. Otra vez, no se me salte, se me saltó el pedazo que estoy esperando. A ver, otra vez, lo de Moisés y Cristo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Siga. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz... No me cuadra, padre. Pero ven acá.
Bueno, entonces léamelo de nuevo, porque Moisés es superior en cuanto es Cristo el que creó la casa. A ver, me falta el versículo ahí. ¿Ah? Hebreo capítulo 3. Otra vez, no, ahí está, léalo del 1 otra vez. El 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa en el que la hizo. No se lo estaba comiendo, ¿no? No se lo estaba comiendo. No se lo estaba comiendo, no. Mire, es que no quería mostrar, mire, aunque le parezca un juego, es el diablo que no quiere que ustedes descubran lo que dice la Biblia. Es tan sencillo, el Padre no lo hace por maldad. Pero es que este es el juego de Satanás, que usted y yo no escuchemos la palabra. Y lo más esencial, si yo no estuviese consciente de lo que estoy diciendo, y si no me hubiese impactado la palabra y yo no lo hubiese saboreado, pasamos lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Que Cristo es superior a Moisés, como superior a la casa es el que la construyó. ¿Me captan la idea? O sea que, ¿y por qué Cristo es superior a Moisés? Porque Él fue el que construyó la casa. Él es Dios, Él es el constructor, y Moisés no. Entonces hay superioridad, otra vez, donde dice la superioridad. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno más gloria que Moisés es estimado superioridad. Escuchen. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. El que la hizo, entonces eso es Dios, y es el que hizo la casa, Él es Dios, el constructor, y es superior a Moisés. Con razón Moisés no fue capaz de llevarnos al cielo, porque Él no era Dios. En cambio Cristo sí nos lleva al cielo, porque Él sí es Dios. Ahora, ¿y qué era lo que traía Moisés al pueblo? La palabra. Ahora Cristo, que es superior a Moisés, también nos trae la palabra. Por eso el versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces Cristo, como Moisés, ejerce su sacerdocio. Viene a traernos la palabra. O sea, de parte de Dios nos alimenta con la palabra. ¿Se acuerda que Él dijo: no solo de pan vive el hombre, Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Ahora, ¿ya miraron la superioridad de Moisés, de Cristo sobre Moisés? Entonces ahora tenemos que escuchar su voz. Y dice el Espíritu Santo: si hoy escucha la voz, no le cierres el corazón como el día de Meribá, allá en los tiempos de Moisés, que la gente no quiso escuchar la voz de Dios por medio de Moisés. No caigamos en el mismo pecado, que es lo que decíamos ayer sobre la palabra de Dios, que tenemos que escuchar y no hacernos los sordos, porque entonces no estamos viviendo el sacerdocio de Cristo que Él nos dejó. Y ya van a ver ahorita ustedes que el trabajo del sacerdote es precisamente dar al pueblo la palabra de Dios. Ya lo van a ver, ahorita vamos, pero ahorita lo que estamos mostrando, ¿por qué Cristo sí es el sumo y eterno sacerdote? Ya mostró superioridad sobre los ángeles, es Dios. Ya mostró que también es hombre, lo hizo menor por eso es un puente que tiene la punta en el cielo y la punta en la tierra, y nos asegura a nosotros que podemos llegar nosotros a la eternidad en el reino de Dios. Por eso el capítulo 4, el versículo, allí el capítulo 4, versículo 16. A ver, ¿qué el 4:16? No llega. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y por qué un poquito más atrás, desde el 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque es Dios, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión firme.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué los sumos sacerdotes antes tenían que morir y por qué no nos servía? Porque no podía compadecerse de nuestras debilidades, porque no era Dios. Ahora hay uno superior, Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no solamente Dios, sino también hombre, tentado en todo menos en el pecado. pero sin pecado. Acerquémonos pues Ahora ya que tenemos ese sacerdote, no es igual al Antiguo Testamento, nosotros podemos ir relax, felices, gozosos, acerquémonos a ese trono de gracia, pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. cuando nos llegue la pelona, que tengamos él, ya podemos entrar al cielo, porque nos halló gracia, ¿quién? El sumo y eterno sacerdote. Pero está bien, ya la parte de abajo, ya vemos cómo Dios se la vacila con alguien superior a Moisés, que es Cristo. Ahora, de aquí para allá, ¿cómo es que ahora Jesús es sacerdote y ofrece sacrificios si él no es sacerdote levítico? Vean la parte entonces de Hebreos, caemos a Hebreos 5, capítulo 1, versículo 1 en adelante, que viene a decir, la función de Moisés era dar la palabra, la función de Aarón era ofrecer dones y sacrificios. Escúchenlo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, Tomado de entre los hombres, ese era el detalle y por eso no funcionó mucho, porque solamente era hombre la parte de aquí, más nada, faltaba la parte de allá. es constituido a favor de los hombres, Estaba constituido en favor de los hombres, o sea, usted y yo fuimos ordenados sacerdotes en favor de los hombres, no en favor de nosotros. en lo que a Dios se refiere. En lo que Dios se refiere, y eso lo tenemos que tener presente. Lo que Dios se refiere, para eso estamos nosotros los sacerdotes y no podemos negarnos, para eso hemos sido colocados. Para que presente ofrendas, Aquí está, escuchen, para que presente, ofrendas y sacrificios por los pecados. esa es la función de Aarón y de los levitas. Pero bueno, eso ya existía. ¿Para qué queremos un sacerdote así? Si eso ya existía. Necesitamos uno superior a ese, superior al sacerdocio de Leví. ¿Y por qué Cristo no es sacerdote a la manera de Leví o a la manera de Aarón? Porque Él es superior. Entonces, si es superior, la Biblia lo tiene que mostrar. Y si era sumo sacerdote, ¿para qué era? Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. No solamente por los de Él, sino también por los del pueblo. Hay un versículo bonito que nos dice algo sabroso. El 4 dice, ¿qué dice el 4? Ahí mismo, 5:4. El 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, Nadie toma para sí esa honra. sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Aquí apareció Aarón. Ofrece dones y sacrificios y nadie toma para sí esa honra. O sea, el sacerdocio es al que Dios quiera llamar. Y usted y yo lo sabemos. Es el que Dios quiera llamar. ¿Cuántos en la vida han terminado la teología y siguen sin ordenarse porque Dios no los ha llamado a través de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos? Pero es que yo tengo que ordenarme obligatoriamente y tienen que, voy a amenazar al obispo, voy a pagarle al obispo. No, señor, no, eso es voluntad de Dios. Y nadie puede apropiarse de esa dignidad. Es una dignidad. Como lo fue Aarón. Entonces aquí aparece Aarón. Ahora necesitamos ver la superioridad de Cristo sobre Aarón. Para que ustedes se den cuenta que nuestro sacerdocio está muy por encima del sacerdocio del pueblo judío y que los protestantes no entienden. Pero que usted y yo tenemos que saberlo cuando estamos ejerciendo nuestro ministerio sacerdotal. Pasa ahora al capítulo 7, que viene a explicar por qué es superior a Aarón. ¿Por qué? El 7:1 viene a hablar de que Jesús es sumo sacerdote de la manera de Melquisedec. Y luego viene a decir quién era Melquisedec. Y ahí
lo leemos. Vamos a escuchar y vamos a poner la lupa en las partes donde nos toca poner la lupa. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Mira. Este caché. Sacerdote del Dios Altísimo. Epa, aquí entre nos. Nosotros participamos de ese sacerdocio. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Ese sacerdocio nos pertenece a nosotros? No, le pertenece a Cristo, pero nosotros participamos de su sacerdocio, porque a Él le vino en gana. ¿Y qué? Y porque a Él le vino en gana de hacernos partícipes de su sacerdocio. Y eso tenemos que verlo, ¿dónde? ¿Y cómo nos hizo partícipes de su sacerdocio? Para que usted y yo nos sintamos orgullosos de ser sacerdotes del Dios Altísimo. Qué caché, qué lujo, qué elegancia. Pero que a veces se nos olvida lo que somos. Sacerdote del Dios Altísimo, Que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿y qué? Y le bendijo. ¿Y qué? Y le bendijo. Aquí hay una característica del sacerdote. ¿Se acuerdan? De para acá, descendentes, ¿sí? Descendente, traer la palabra de Dios. Descendente, bendecir al pueblo. Aquí encontramos ¿cómo es? Melquisedec, ¿se acuerdan? Que bendijo a Abraham. Función sacerdotal. Ustedes se acuerdan de Lucas capítulo 24, no lo busquen, ustedes lo pueden buscar en la casa. 24 versículo 50, cuando Jesús fue elevado al cielo, ¿qué hizo en la ascensión? Cuando fue elevado al cielo, levantó las manos y los bendijo. Era la función sacerdotal. Lucas 24, 50. Entonces, Jesucristo, ¿y por qué usted bendice al pueblo? ¿Se acuerda que usted en la misa dice, el Señor esté con usted, y la bendición? ¿Por qué? Porque es la función sacerdotal de allá para acá, para el pueblo. Y por eso ustedes verán que hay una práctica muy hermosa cuando el pueblo le pide la bendición al sacerdote. Ojo, que para contrarrestar esa bendición que el sacerdote debe darle al pueblo, y que es una elegancia que el pueblo se acostumbre a pedir la bendición al sacerdote y que el sacerdote le dé la bendición, porque esa es su función, existe el protestantismo que viene a decirle, no, eso no es así. ¿Para qué pedir la bendición al sacerdote? No podemos pedir nosotros la bendición. Y usted verá que entonces encuentra con un protestante y en vez de decirle bendición, le dice Dios te bendiga. Pero ¿cuántos católicos en vez de pedir la bendición al sacerdote le dice Dios te bendiga? Se olvida que es una función sacerdotal. Y nosotros también hemos caído en la misma. Ahora, ¿qué quiere decir? Que el pueblo no pueda bendecir, la mamá no pueda bendecir al hijo, que el otro no pueda bendecir al otro. Claro, se acuerda que existen dos clases de sacerdocio. Sacerdocio común de los fieles y sacerdocio ministerial. Pero la bendición, aquella sacerdotal ministerial, la da solo el sacerdote. Entonces, bueno, aquí vemos cómo bendice. ¿A quién bendice? No a cualquiera. Al padre de la fe, a Abraham. Náguara. Oye, ¿habrá alguien más grande que nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe? Sí, un sacerdote de Dios Altísimo. Nada, esto es una elegancia. Eso es una elegancia. Y pongan cuidado entonces que aquí viene y bendice a Abraham y luego Abraham le da los diezmos, ¿de acuerdo? Bueno, pero no nos podemos detener allí, pasemos al versículo 7. Al versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¡Ay! Abraham fue bendecido por Melquisedec. Y dice la Biblia que es superior el que bendice al que recibe la bendición. Y en Abraham, ahorita van a ver, estaba Aarón. En las entrañas, ahí lo va a decir la Biblia, estaba Leví en las entrañas. O sea que está diciendo que el sacerdocio de Cristo, a la manera de Melquisedec, es superior al sacerdocio de
¿De Leví o de Aarón? Porque Melquisedec, que viene a representar el sacerdocio de Cristo, es superior a Abraham. Y si ese sacerdocio es superior, entonces ya está mostrando por qué se tiene que eliminar el otro. Siga. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Entonces ya llegamos a Leví. Estaba Leví en los lomos de Abraham. Estaba Aarón en los lomos de Abraham. Y aparece un sacerdocio superior al sacerdocio de Aarón. Y el sacerdocio de Aarón entonces no era perfecto. Se hace necesario otro sacerdote. Ponga cuidado. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Ya necesitamos otro sacerdote. Ya este sacerdote, no. ¿Por qué no? Porque este sacerdote no era a la manera de Melquisedec. ¿Se acuerda? Que era eterno. Que era, ¿se acuerda del capítulo 7, versículo 1, que no lo leímos, pero ustedes lo pueden leer? Que sin padre ni madre, el origen, a la manera de Cristo. Entonces viene a decir que precisamente Jesucristo es superior a Aarón, su sacerdocio, porque Él es Dios. No tiene principio ni fin como Melquisedec, porque su sacerdocio es superior al de Melquisedec. Entonces se hacía necesario otro más grande que nos haga perfecto, porque el de Leví no nos hacía perfecto. Otra vez lo que dice no nos hacía perfecto, lo sé. ¿Qué necesidad habría aún de que levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio. ¿Escucharon? No dice eliminado. Dice cambiado el sacerdocio. Necesario es que haya también cambio de ley. También se cambia la ley. Entonces aquí dice que Jesucristo es superior, es sacerdote superior a Aarón, a Leví. Y por tanto se tiene que cambiar el sacerdocio. Este llegó hasta este punto porque no hizo perfecto a nadie. ¿Se acuerda en el 10 y 11, donde dice que no hizo perfecto a nadie? ¿Cómo es? El 10, lea el 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? La perfección no venía ahí, entonces necesitamos otro sacerdote que nos lleve a la perfección. ¿Y por qué necesitamos otro sacerdote que llevara a la perfección? Por dos motivos. Primero, porque los otros eran mortales, no eran eternos. Y segundo, porque los otros entraban con ofrendas y sacrificios de animales y sangre de animales. Y Cristo no, es eterno y viene a ofrecerse Él mismo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces es superior ese sacerdocio. Siga. Ya hay que cambiarlo, el versículo 12. Hay que cambiar el sacerdocio. Se cambia. Escúchenlo. Porque cambiado el sacerdocio. Esto es lo que los protestantes no aceptan, no asimilan. Cambiado el sacerdocio. Se cambia. No se elimina. Entonces el protestante dice, se eliminó. Ya no hay sacerdotes. No, ahí no dice que ya no hay, dice que se cambió. Necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, Jesucristo, si miramos hasta aquí, hasta la carta de Hebreo, antes de leer la carta de Hebreo,
Jesucristo no sería sacerdote porque Él no viene de la tribu de Leví. Porque Él nunca ofició su ministerio donde Él ofrece machos cabríos, donde Él ofrece corderos, nada. No ofició a la manera de Leví. Pero ahora nos quedaría mirar si ofició a la manera de Melquisedec. Y ahora tenemos que ver si ese sacerdocio, la manera de Melquisedec, quedó establecido o no quedó establecido. Si es verdad que usted y yo somos sacerdotes o nos engañaron. Y si lo somos, ¿cómo tenemos que vivirlo? Necesitamos saberlo. Entonces aquí aparece esto. Sí, Cristo es superior, su sacerdocio es superior, es a la manera de Melquisedec. Pero, ¿y cómo era la manera de Melquisedec? ¿Se acuerdan Génesis 14, 18? Cuando venía Abraham, apareció Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo, lo bendijo y le dio el tiempo y ofreció pan y vino. Entonces Jesucristo viene a ser a la manera de Melquisedec, que ofrece pan. Entonces sí Jesús ejerció su ministerio sacerdotal. ¿Y cuándo lo ofreció? Cuando los sacerdotes en la Pascua ofrecían el sacrificio del cordero y las ofrendas de los panes ácimos. Entonces Jesucristo ejerció su ministerio sacerdotal. Sí, no a la manera de Aarón, pero sí a la manera. Por eso cuando ustedes van a escuchar, lo vamos a leer, que cuando Jesucristo, ya lo saben, ¿para qué lo leemos? Ustedes son sacerdotes, ya lo saben. Lucas 22, 19, que lo vemos desde el 7, cuando se celebraba la Pascua. Lo tiene, si quieren léalo, para que ustedes entiendan que Jesucristo entonces sí ejerció su sacerdocio, pero no a la manera como piensan los protestantes, a la manera de Aarón, sino a la manera de Melquisedec. Y si lo ofreció a la... Señor, hágame el favor, destápenmela aquí. A la manera de Melquisedec, sí lo ofreció. Y vamos a ver cómo dice 22:7 de Lucas. Llegó el día de los panes sin levadura. Los panes sin levadura. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Era necesario sacrificar. A ver, ¿quién sacrificaba el cordero de la Pascua? Los sacerdotes. Los panes sin levadura, ¿quién los ofrecía como ofrenda? Los sacerdotes. Y cuando llegó la cena de la Pascua, Jesucristo va con los apóstoles a celebrar la Pascua. Pero ¿recuerdan? Cuando llegan a la mesa, en vez de repartir el cordero, agarró pan y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Bárbaro, tomen, coman. ¿Quién era el que ofrecía el cordero? El sacerdote. Pero no solamente ofrece el cordero, sino que él mismo es el cordero. Esto es mi cuerpo. Bárbaro, es sacerdote y es cordero. ¿Por qué? Porque estaba escrito, Salmo 110, Biblia protestante, Salmo 109, Biblia católica, versículo 4, tú eres sacerdote eterno a la manera de... Pero también estaba escrito en Juan 1:29, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De Juan 1:29. Entonces Jesús es el sacerdote y Jesús es el Cordero. Hoy, ahí es donde caemos en el misterio. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, caemos en un misterio. Ahí donde usted y yo tenemos que darle paso a la fe para creer en los misterios. ¿Cómo es que Jesús a su vez es sacerdote? ¿Y cómo es que a su vez es cordero? Es sacerdote porque es eterno. Es sacerdote porque une el cielo y la tierra. ¿Y es cordero?
porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es el que muere y da la sangre, se sacrifica con la sangre para salvación de la humanidad. Entonces, veamos cómo Jesucristo es ese sacerdote y lo que usted y yo podemos hacer como sacerdote. Entonces, queridos hermanos, ya tenemos que Jesucristo es perfectamente el sacerdote que necesitábamos, sumo y eterno sacerdote, porque es superior a los ángeles, nos une en el cielo, porque es hombre entre los hombres, porque es superior a Moisés, porque es superior a Aarón, a la tribu de Leví, el sacerdocio levítico. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Pasemos al capítulo 8. El versículo, vamos a leer versículos, Hebreos, sí, la carta sacerdotal. Hebreos capítulo 8. Lea el versículo 1 y pasa al 6. Ahora bien, el punto. Otra vez, Padre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. El punto, ¿a dónde llegamos? Llegamos al meollo. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por eso el sacerdocio de Leví no santificó a nadie, porque no podía entrar al cielo. Por eso era necesario un sacerdocio, cambiar el sacerdocio a la manera de Melquisedec, que no tenía ni principio ni fin, porque representaría a Jesús, que es Dios, que no tiene principio ni fin, es el alfa y el omega, no tiene ni principio ni fin. Entonces ya vemos que ese es el principio de lo que estamos diciendo, el meollo. Está bien, seguimos en el 6, porque no tenemos tiempo para analizarlo todo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Es mediador de un mejor pacto. Siga. Establecido sobre mejores promesas. Tenemos mejores promesas que el pueblo de Israel. Siga. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y no habría lugar para un segundo. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¡Ah, bárbaro! Eso ya pasó. Ya quedó viejo. Ya quedó viejo. Ha dado por viejo porque dijo nuevo pacto. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuando dijo Jesús nuevo pacto? Mateo 26. Mateo 26. 26. Mateo 26, 26. Nuevo pacto, ¿lo recuerdan? Y ahora verán que Jesús es sacerdote y cordero del nuevo pacto, porque lo que veníamos diciendo, el centro que veníamos diciendo, es que Jesucristo era el sacerdote que necesitábamos porque entró al cielo. Y ya tenemos entonces nosotros la perfección del sacerdocio, cosa que no estaba en el tribu de Leví. Ahora lo tenemos a la manera de Melquisedec. Y cuando dice nuevo, significa que el otro ya pasó. ¿Y cuándo comenzó el nuevo? ¿Y cómo fue? Dale. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él es el cordero, pero también es el sacerdote, el que reparte el pan de su Dios, que el pan de su Dios lo repartía el sacerdote, y a la vez es el cordero. Y ahora escuchen el nuevo pacto. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellos todos. Bebed de ellos todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Porque esta es la sangre del nuevo pacto. O sea, la que anuló el antiguo pacto. Porque al decir nuevo, significa que el otro quedó. No lo digo yo, está escrito. Entonces usted y yo somos sacerdotes del nuevo
A la manera de Melquisedec. Por eso no ofrecemos un cordero, un toro, ofrecemos pan y vino. Pero ¿por qué sabemos que estamos ofreciendo en ese sacrificio al Cordero de Dios? Porque Él lo dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. Sangre del nuevo pacto. Ahora, si usted y yo nos vamos a ver cómo era, según Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante, vamos a analizar entonces, a ver, cómo es la cosa del nuevo pacto en la sangre. ¿Y por qué Cristo nos da su sangre? ¿Y qué tiene que ver su sangre? ¿Y por qué nosotros decimos que es el cuerpo y la sangre de Cristo realmente y no simbólicamente? Primero porque Él dijo: esto es mi cuerpo, tomen, coman. Esta es mi sangre, tomen, beban. Sangre del nuevo pacto. Esta es. Ahora escuchen Hebreos 9, 11 en adelante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, Bienes venideros y eternos. por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ¿Se acuerda cómo era el culto de la antigua alianza? Con sangre de machos cabríos. ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Ese era el sacerdote que necesitáramos, porque los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo figurativamente. Ahora Cristo entra en el lugar santísimo con su propia sangre. ¿Por qué por su propia sangre? Porque ningún sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo simbólicamente sin sangre. Y Cristo entra con sangre, a diferencia de aquellos que era sangre de animales. Ahora Él entra con su propia sangre, literalmente, no figurativamente. Sigue. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos Antiguo culto. y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, Escuche, otra vez. y rociadas a los inmundos, Otra vez la sangre de los... porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos La sangre y la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, rociada a los inmundos. Vean. ¿Por qué entonces Jesucristo nos da su sangre? Porque si en aquel tiempo se rociaba al pueblo, a los inmundos, con su sangre. Pero porque ahora Jesús no nos roció con sangre, sino la dio a beber. Vean la diferencia. Aquí rocea a los inmundos con sangre, no lo da a beber. En la antigua alianza, le rocea. ¿Por qué? ¿cuánto más la sangre de Cristo No, pero usted no terminó. para la purificación de la carne? Ese pedacito es el que me interesa. Si la purificación se regaba, se rociaba la sangre a los inmundos para purificar la carne. Ahora pregunto, ¿y Jesús fue a purificar y a salvar la carne? ¿O el alma? ¿O el espíritu? El alma. Entonces Jesús no va a rociar, sino va a dar a beber. Porque nos trae vida al alma. Escuche. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, La sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo? se ofreció a sí mismo. Él es sacerdote. ¿Quién ofrecía al cordero y la sangre? El sacerdote. Se ofreció a sí mismo. Él es sacerdote. Sumo y eterno sacerdote. ¿Y la sangre de quién? La propia sangre de Él. Él es el cordero. El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará Aquí está. ¿Qué va a limpiar? ¿La carne? Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces ya no va a rociar porque no va a ser la carne. Ahora va a la conciencia, ahora va a lo espiritual, ahora va a lo profundo. Entonces nos da, el que coma mi carne, Juan capítulo 6, versículo 54. El que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. ¿Por qué? Porque Él es el sumo y eterno sacerdote que te puede llevar al cielo. No hay más nadie.
Nadie va al cielo si no es por mí. Pero hay que beber su sangre, no la va a rociar, porque la sangre es vida y dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nos da su sangre, nos da su vida. Significa que usted y yo no vamos al cielo por nuestra propia fuerza, sino por gracia de Jesús, que es la vida, y nos da la vida, pero tenemos que comerlo. Por eso en el versículo 57 de Juan 6 dice, el que me come vivirá, no, vivirá por mí. El que me come vivirá por mí. ¿Por qué vivirá por mí? Porque yo soy la vida, pero tengo que comerlo, tengo que beber su sangre. Y el que no coma la carne y no beba la sangre, versículo 53, el que no coma la carne del Hijo y el hombre y no beba su sangre, no tendrá vida en ustedes. ¡Ay, bárbaro! De modo que Él es el sumo y eterno sacerdote, y Él es el único mediador entre Dios y los... Ya lo viene a decir, que los protestantes se confunden diciendo que es el único que puede rogar por nosotros. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Ahorita van a ver que Jesús es el único mediador. Siga con Hebreos capítulo, vamos en el capítulo 9, ya vamos como en el versículo 15. El 15, pongan cuidado el 15. Así que por eso es mediador Mediador de un nuevo pacto. de un nuevo pacto. ¿Y qué significa mediador? Siga. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Entonces, Él es mediador porque murió, no porque ruega simplemente, porque murió, porque derramó su sangre por la salvación de la humanidad. Entonces, cuando el protestante dice, es que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, por eso nosotros no le pedimos a los santos, porque ellos no pueden rogar por nosotros. Escuchen cantar y gallo no sabe dónde. No sabe que mediador no significa el que ruega, sino que Jesús es el sumo y eterno sacerdote, porque une la tierra con el cielo. Es mediador porque con su sacrificio pudo salvar a la humanidad, de llevarlo al cielo. Pero no porque ruegue. Que sí ruega por nosotros, eso es verdad. Pero no quiere decir que sea el único. Mamá puede rogar por mí, usted puede rogar por mí, yo puedo rogar por usted. Pero, ¿qué significa mediador? Entonces, aquí la Biblia nos viene presentando entonces lo que es el Cristo como sumo y eterno sacerdote. Sigue. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testamentor vive. O sea, ¿cuándo comienza? Cuando muere Cristo. ¿Se acuerda que hablábamos de la Pascua? Entonces nosotros entramos en la Pascua. Vamos a celebrar la Pascua. ¿Y la Pascua cuándo es? Después de la muerte, cuando viene la resurrección. Y por eso Cristo, Él es el Cordero degollado en la Pascua judía, cuando viene el paso de la muerte a la vida eterna, para llevarnos a nosotros a esa vida eterna, a esa salvación que nosotros necesitamos. Sigue. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto también fue instituido con sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. A todo el pueblo lo roció. Tomen, beban, esta es mi sangre. Beban todos, esta es mi sangre. Siga. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Por eso Jesús dice, tomen, beban, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Quedando atrás el primero. Pero entonces pasemos al Hebreo 10. 10:1. Miremos Hebreo 10:1, porque aquí, queridos hermanos, podríamos decir, ya estamos llegando al dulce, a la miel del caramelo. Estamos llegando a la miel del caramelo. 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Escucharon?
¿Por qué era necesario nuevo sacerdote que fuera superior a Moisés, a Aarón? Porque aquello era símbolo de lo venidero, no era la realidad misma de las cosas. Ustedes y yo ya no estamos en los símbolos, ahora nosotros estamos en lo verdadero. Ya la Eucaristía no es un símbolo, ya es lo verdadero, ya es el culto verdadero, ya no es un símbolo. Escuchen, otra vez, repítalo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Listo, no se puede. Ahora pase al versículo 4, a ver. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo... Ahí, padre, ahí llevamos llegando. Si la sangre de los machos cabríos y esto ¿no puede qué? Quitar los pecados. No puede quitar los pecados, ya estamos llegando porque Cristo es nuestro Salvador. El sumo y eterno sacerdote, o el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sumo sacerdote que necesitábamos. Porque si aquellos machos cabríos y aquellos... Otra vez, ¿cómo es el 4 era? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice... Entrando Cristo en el mundo, dice... Atención, respiren profundo. ¿Qué dice Cristo? Atención. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Esos sacrificios, esas ofrendas del Antiguo Testamento, ese sacerdocio del Antiguo Testamento, eso que se ofrecía, no quisiste. Ajá, bueno, y si no quiere eso, entonces ¿qué? ¿Se eliminó el culto? Entonces se eliminó el sacerdocio, entonces se eliminó todo eso. No, viene a reemplazarlo algo. Dale. Más. Dice, ¿cómo es? Más me preparaste. No, dice. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Qué es lo que viene a reemplazar esos sacrificios de animales que no podían perdonar pecados? Dígalo, padre, dígalo lo que dijo. El propio cuerpo de Jesús. Otra vez, padre. El propio cuerpo de Jesús. Me preparaste un cuerpo. O sea, tomen, coman esto en mí. Estaba reemplazando el cordero aquel. Por eso no hubo cordero allí, sino fue el cuerpo de Cristo, el pan. Y dijo, este es el cordero. Porque el cuerpo de Cristo venía a reemplazar los sacrificios de la antigua alianza. Y por eso usted y yo le damos tanta importancia a la Eucaristía. Un cuerpo, me diste un cuerpo, o sea, viene a reemplazar. Y él mismo como sacerdote agarra y dice, esto es mi cuerpo, el que viene a reemplazar los sacrificios. Pero luego lo repite, pero ya no de la misma manera, ahora lo dice de otra manera. A ver si son capaces de captar lo que dice. Dale. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Lo mismo. Pero ahora escuche lo que viene. Entonces dije, atención. he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sacerdote, ¿qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo? ¿Otra vez? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué está diciendo? Se lo traduzco en castellano. Los sacrificios de aquellos no sirvieron, no eran perfectos, no hacían perdonar pecados a nadie. Entonces cuando entra al mundo dice, me ha dado un cuerpo. Y estos sacrificios no sirvieron de nada, entonces dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. O sea que en ese cuerpo que Jesús le dio la puerta, tomen, coman, esto es mi cuerpo. ¿Quién estaba? Aquí estoy. Y por eso Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo
bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Y la daré para la vida del mundo. Juan 6:51. Y por eso en Juan 6:57 dice, el que me coma vivirá por mí. Y por eso Juan 6:55 dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Ah, ¿por qué? Porque me dio un cuerpo y ese cuerpo soy yo. Por eso dije, ¿cómo es? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es Él mismo en persona reemplaza los sacrificios de la antigua alianza. Él mismo en persona. Y ahora vean ustedes el versículo, está en el versículo 7, ¿verdad? ¿O el 9? El 7. Ahora vean el 8. Vean el 8, pero el 8, mirándolo unido al 9 y al 10 sacerdotes. Si ustedes lo miran aquí, y si ustedes miran el misterio con fe, ustedes van a vivir su sacerdocio y la Eucaristía con más gusto en su vida. Escuchen. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Lo tiró atrás. ¿Se acuerdan? Un nuevo pacto ya eliminó el primero. Ni te agradaron, Ni le agradaron. las cuales cosas se ofrecen según la ley. Listo. Pero no le agradó a Dios. Ahora pongan cuidado lo que viene. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él reemplaza esos sacrificios. Pero si no quedó claro, escuchen que aquí está el resumen. Quita lo primero, Aquí está el resumen, otra vez. quita lo primero Quita lo primero, para establecer esto último. establece, hagan esto en memoria mía. ¿Lo recuerdan? Hagan esto de Lucas 22:19. Hagan esto en memoria mía. Ahora viene y dice, quita lo primero, Para establecer esto último. ¿y qué es esto último? Doña Lupa, ¿qué es esto último? Aquí vienen sacerdotes. Y diciendo, No, el 10. el 10, en esa voluntad somos santificados Lo que Él puso y estableció es voluntad de Dios y seremos santificados, vean, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¡bárbaro! Bárbaro, entonces en la Eucaristía es lo maximito, centro y culmen de la vida cristiana. Porque vamos a ser santificados ya no por aquellos sacrificios que no tenían poder para perdonar pecados, porque los sacerdotes eran mortales y no podían entrar al cielo. Ahora viene Cristo superior, con sacrificios superiores, y ahora lo establece, quita lo primero, establece lo segundo, y es voluntad de Dios que seamos santificados. Miren, subrayen esa palabra, santificados, sacerdote. Usted y yo no podemos ser santificados, ni podemos santificar al pueblo, si no es con el culto establecido por Cristo, sumo y eterno sacerdote, nuevo sacerdote a la manera de Melquisedec, pan y vino. El 10 otra vez. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esta es mi sangre del nuevo pacto que se derrama para el perdón de los pecados. Lo estableció. Hagan esto en memoria mía. Lo estableció. ¿Hasta cuándo lo estableció? Ahí dice. ¿Hasta cuándo? ¿El final del 10? No, del 9, del 10. Para siempre. De una vez, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para.
Ahí donde el protestante dice, si fue hecha una vez y para siempre, mire cómo lo interpretan los protestantes, que siempre malinterpretan las escrituras torcidamente. Si es hecha una vez y para siempre, significa que yo no tengo que volverlo a hacer, porque si Él lo hizo una vez y para siempre, ¿para qué lo volvemos a hacer? No hay que repetirlo, porque ya Él lo hizo una vez y para siempre. No se tiene que repetir, y es mentira que hay que repetirlo, y la Iglesia Católica dice que eso culto y ese sacrificio de Cristo en la cruz lo está repitiendo en la Eucaristía cada vez que se celebre la misa, y eso es mentira, porque ya Cristo, aleluya, gloria al Señor, lo ofreció una vez y para siempre. Y usted dice, oh, sí. Se comió la primera parte de ese versículo 10 los protestantes, me refiero. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. La constancia de la santificación es la realización del sacrificio constante, pues. Sí, pero ellos dicen que ese sacrificio es verdad, que somos santificados por el cuerpo y la sangre de Cristo, pero se ofreció una vez, no más. Y esa vez vale para siempre. Esa es la interpretación teológica mala y torcida que ellos hacen. ¿Por qué nosotros no interpretamos eso así? ¿Por qué lo interpretamos distinto? ¿Cuál es la interpretación católica? Es de la ofrenda de Jesús. Seamos santificados por la ofrenda de Jesucristo hecha una vez. ¿Y qué significa para siempre? Que tenemos que hacerlo siempre. Eso que Jesucristo hizo para santificar al pueblo se tiene que hacer para siempre. ¿Qué? Lo mismo que Él hizo. Por eso usted verá que a nosotros nos importa lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26 y ya el 23 y el 26. En el 23 dice que agarró pan, lo partió, lo bendijo, le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. El cuerpo, seamos santificados por el cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre. ¿Y cómo sabemos que para siempre significa que tenemos que volverlo a hacer? Siempre. No podemos cambiar de sacrificio, como en aquel tiempo los sacerdotes cambiaban de sacrificio. Un cordero hoy, otro cordero mañana, otro cordero mañana. Este es para siempre, no se cambia, es el mismo para siempre. ¿Y cómo sabemos que para siempre significa que tengo que hacerlo, lo mismo que hizo Jesús, el mismo cordero, para siempre? Vean el 23 de Primera de Corintios 11. 26 o 23. 23 que está... Ajá. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea que ya era costumbre, ¿verdad? Si no se podía hacer de nuevo, ¿por qué lo recibió del Señor lo que a mi vez les he transmitido? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Seamos santificados por el cuerpo de Cristo, hecho una vez y para... Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué dice ahí? Que hay que hacerlo. Esto. ¿Qué significa esto? Lo mismo. Sí se puede repetir. Haced esto en memoria mía. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa. ¿Una sola vez o varias veces? Otra vez. Así pues, todas las veces. Todas las veces. Entonces la interpretación protestante es torcida. Porque aquí dice todas las veces. Son muchas las veces, no una sola vez. Todas las veces que comiereis este pan. Este pan, por eso dice, lo ofreció una vez y para siempre. Este pan, que es el cuerpo de Cristo, no lo puede cambiar porque es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pan. Y bebiereis esta copa. Esta copa que Él estableció, ¿se acuerda? Quitó lo primero y estableció lo segundo. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo hay que repetirlo? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo se puede hacer? ¿Hasta que vengan los protestantes y digan que es mentiras? ¿Hasta que vengan los protestantes y digan que es un mero símbolo?
No, hasta que Él venga. He dicho caso cerrado, no se hable más. ¿Captan que la Iglesia Católica no nos ha mentido? ¿Captan que nosotros estamos en la iglesia verdadera y que tenemos una fe? Qué lástima que no nos la hacen vivir a nosotros. Que somos sacerdotes y no nos la dan a gustar. Qué lástima. Y no hay tiempo. Porque es muy poquito el tiempo para... Ustedes se dan cuenta cómo corrimos y brincamos y nos falta mucho para esto y no tenemos el tiempo. Pero se dan cuenta que hay riquezas escondidas que no hemos descubierto. Y que seamos santificados. Hebreos entonces capítulo 10, versículo 10. Esta es la voluntad de Dios, que seamos santificados una vez y para siempre por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Escúchenlo otra vez. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sacerdotes, ¿ustedes creen que es verdad esto o es mentira? Entonces, ¿qué pasa con los protestantes que le dice a la gente que no vaya a misa? ¿Están haciendo el plan de Dios? ¿Están trabajando para Dios o para el que te conté? Entonces, nunca, sacerdote, diga que es lo mismo ser católico que ser protestante. Que es lo mismo ir a misa que ir a comer galletas con Coca-Cola. Que es un símbolo. Oye, seguimos. Fíjense usted ahora el versículo, pasemos al versículo 12. Ya estamos en el 10, pasemos en el 12, pasemos al 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Ya captaron, ¿verdad? Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre, o sea, 2000 años y todavía se está haciendo lo mismo, porque eso es para siempre hasta que Él venga. Un solo sacrificio por los pecados. No se puede cambiar, no me puedo ir a otro culto. Yo no puedo irme a otro culto, a ofrecer otro sacrificio, a hacer otra cosa. No, Señor. Se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Necesitábamos ese sacerdote que entrara en el lugar santísimo. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A los qué? A los santificados. ¿A los qué? A los santificados. ¿No les dice nada de esa palabra? ¿Quiénes son los santificados? ¿Ah? Lo que santifica el sacerdote. No. ¿No lo acabamos de decir? No. ¿Quiénes son los santificados? Repita el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfecto para siempre. Miren la palabra. Miren este detallazo. Miren esta regalía. Miren esta bendición. Hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Capítulo 10, versículo 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice... No, capítulo 10, versículo 10. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Quiénes son los santificados? Los que coman el cuerpo de Cristo, que viene a reemplazar el culto de la antigua alianza, y a los santificados, porque vamos a ser santificados por el cuerpo de Cristo hecho una vez y para siempre. Esa es la voluntad de Dios. Y a esos santificados los hace perfectos. ¿Y qué dice el 14? ¿Cómo es? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Perfectos, santificados. ¿Y qué pasa con los protestantes que dicen que no hay que comer de ese pan? Que es un mero símbolo, que es una galletica. No se santifican
no alcanzan la perfección, no alcanzan la vida eterna. Es obra de Satanás para destruir la voluntad de Dios. ¿Cómo comienza el 10? Esta voluntad, la de Dios, es que seamos santificados. Si la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, ¿cuál es la voluntad del diablo? Lo contrario. Lo contrario. Ahí entonces cuando el sacerdote le dice a los fieles, no ir a misa los domingos es pecado mortal. Porque no le está dando el culto a Dios que Él merece. Y el que Él estableció. Destruyó el primero y estableció lo segundo. Y si era pecado, ustedes lo van a ver ahorita en el versículo 26. Si era pecado violar la ley, de una vez lo leemos. Si era pecado violar la ley de Moisés y el sacrificio de Aarón, del Leví, ¿cuánto más pecado es profanar la sangre de Cristo? ¿Cuánto más pecado creen ustedes que sea rechazar a Cristo? Quitó estos sacrificios y dijo, me ha dado un cuerpo. ¿No quisiste sacrificio? Y dije, aquí estoy yo. Y que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué tal si lo rechazamos? Después de haberlo conocido, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el pecado? La apostasía. Por eso es un pecado. ¿Se acuerda que la Iglesia Católica castiga cruelmente la apostasía? Porque es un pecado grande. Pecado. Y ustedes dirían, pero ¿por qué fue tan cruel la Iglesia? No, es que la Biblia lo dice. Habiendo conocido la verdad, otra vez. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Adversarios, que dicen que eso es mentira, que eso es un mero símbolo, que eso no es verdad. Adversarios. Y escuche lo que viene. Atención, compara el que profanara la antigua alianza, ahora el que profane la nueva alianza. Pon cuidado. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¡Ah, bárbaro! Ahora, ¿qué tal el que profane la Eucaristía? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¡Del pacto! ¡Del nuevo pacto! Esta es la sangre del nuevo pacto y que la tenga por inmunda. Que la profane, que diga que eso es cualquier cosa, que eso es una galleta ahí de una olea. La está profanando, está haciendo algo sagrado, está diciendo que no es sagrado. Y la sangre que nos va a limpiar, el del pacto que nos va a santificar, que nos va a hacer santos y que nos va a hacer perfectos y que nos va a permitir entrar a la vida eterna, que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna. ¿Cuánto castigo creen ustedes si los que profanaban el culto de la antigua alianza morían irremediablemente? ¿Cómo serán los que profanen la sangre del nuevo pacto? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera... Santificado, ¿se acuerda? La voluntad de que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Y lleva a la perfección a los santificados. Otra vez la palabra esa. Y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Escuche lo que viene. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Respiren profundo porque ahí viene. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Ahí viene, Lupita. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ni se piense. Por eso ustedes verán que nosotros los sacerdotes podemos
Y debemos darle la absolución, incluso los obispos, a todos los fieles que vengan a pedir que le dé la absolución. Pero el que profane la Eucaristía, ningún sacerdote tiene permiso para darle la absolución. Le toca al Vaticano. Pecado reservado a la Santa Sede. Porque ha profanado la sangre del Cordero, el cuerpo de Cristo por el cual podemos ser santificados. Horrenda cosa es caer en manos del Señor. Entonces la Iglesia Católica no me miente, no me engaña. Entonces cuando la Iglesia Católica dice ese pecado queda reservado a la Santa Sede, es porque es algo serio. Pero que nosotros los sacerdotes ni cuenta nos damos. Y decimos, eso es lo mismo ser protestante, ser católico. Que vayan al culto protestante, eso es lo mismo, al fin y al cabo. ¿Qué? La ignorancia es atrevida. Qué duro, ¿no? Y por eso el Papa ha mandado a los misioneros de la misericordia, y cuando nos mandó como misioneros de misericordia, ustedes van a perdonar los pecados reservados a la Santa Sede. Y entre esos los pecados reservados a la Santa Sede, el pecado del que haya profanado la Eucaristía. Que un obispo, oye, ¿cuánta autoridad le da la Iglesia al obispo dentro de la diócesis? Pero el obispo no puede absolver ese pecado, a no ser que sea en peligro de muerte, que lo puede absolver cualquiera. Pero mientras tanto no. Recuerdo que una vez fui a un obispo, fui a una diócesis y el Papa, como nos mandó el Papa, y fui a una diócesis. Y el obispo me dijo, mire, yo le voy a hacer claro a usted. Yo a usted no lo dejo entrar a mi diócesis. Porque el Papa no tenía por qué rebajarnos a nosotros, los obispos, haciendo pasar a los curas por encima de nosotros los obispos y darle a los curas la autoridad de perdonar los pecados reservados a la Santa Sede y nosotros los obispos no. Pues ahora en mi diócesis usted no tiene permiso. Para que el Papa aprenda que eso no se hace. Eso tenía que dárselo a los obispos, no a los curas. Obispo de la Iglesia Católica. Y no digo de dónde, porque ustedes lo conocen. Me lo dijo así cantadito. Yo sé que usted ya, por el hecho de ser misionero de la misericordia, no tiene permiso de entrar a mi diócesis. Porque el Papa no podía hacer eso. Tenía que con nosotros los obispos. Pues, ¿qué culpa tengo yo que el Papa me haya nombrado misionero junto con otros sacerdotes y nos haya mandado esa misión? ¿Cuál culpa? Pero ven ustedes esto. Ahora, y entonces, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la maldad? Yo no veo maldad en eso. Vean el versículo 19 para que vean la maldad. ¿Cuál es la maldad? 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ya tenemos con el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, que es el cielo. Ya ustedes tenemos libertad para poder entrar al lugar santísimo. ¿Listo? Siga. Por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo? Por la sangre de Jesucristo. ¿Y si yo la profano? ¿Y si yo la tomo como cualquier cosa y si yo no le doy el valor que tiene? ¿Qué estoy haciendo? Estorbando para que la gente entre al lugar santísimo que es el cielo. Que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida. Por el camino nuevo. Camino nuevo. Quitó lo primero y estableció lo segundo. Camino nuevo. Este es la sangre del nuevo pacto. Camino nuevo. Y vivo. Y vivo. Está activo hasta que Él venga. Que Él nos abrió. Que Él nos abrió, y por eso es pecado profanarlo, que Él nos abrió. A través del velo. ¿Y cuál es el velo? Esto es de su carne. De su carne. Nos abrió el cielo a través de su carne. ¿Y por qué dice el velo? Porque es un misterio. Que hay un velo que nos tapa. Es un misterio que no lo podemos ver con los ojos de la carne. Hay un velo que lo tapa. Pero que tenemos que activar los ojos de la fe.
y creer en el misterio. ¿Se acuerdan cuál era la fe? Ayer la definición. La fe es la certeza de lo que se espera, el tiempo futuro, que para nosotros es ciertísimo por la promesa que dijo Cristo, y la prueba de lo que no se ve, el misterio que no se ve, y nosotros estamos seguros que es así, gracias a la fe. Entramos al misterio, un velo, el cuerpo de Cristo. Siga. Ya que me perdí el camino. 19, otra vez 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Listo. No puedo seguir por el tiempo, porque me falta un pedacito. Me falta, ¿y cómo nosotros somos sacerdotes? ¿Y qué sacerdotes somos y por qué somos sacerdotes? Ustedes ya lo saben. Lucas 22, 19. Hagan esto. Orden. Una orden, un mandato. Hagan esto en memoria mía. Y entonces recuerde por qué somos sacerdotes. Porque los sacerdotes, ¿cuáles eran las funciones? Rapidito. A ver, número 21:8. El sacerdote es el encargado de darle al pueblo el pan de su Dios. Ustedes lo tendrán por santo, porque santo es Dios que lo mandó. 21:8, no lo podemos leer por cuestiones de tiempo. Malaquías, capítulo 2, versículo 7. De labios del sacerdote el pueblo espera la palabra de Dios. Ahora comprende si el labio del sacerdote, ¿qué es lo propio del sacerdote? Traerle al pueblo la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que era la misión de Moisés? Ahora comprenden que le dijo Jesús a los apóstoles en Marcos 16:15. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué los estaba nombrando? La misión sacerdotal de llevarle al pueblo. ¿Para qué los llamó? Marcos 3:13. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Función sacerdotal que le está dando a los apóstoles de llevar la palabra. Y luego, ¿se acuerdan ustedes? Marcos capítulo 6, versículo 34. Jesús vio al pueblo que andaba como ovejas sin pastor. ¿Y qué comenzó a hacer? Se puso a enseñarlo largamente. Se puso a predicarle la palabra de Dios. Y después vio que el pueblo estaba lejos y le dijo a los apóstoles: esta gente se va a desmayar. Y le dice: ¿y qué hacemos, Señor? ¿Y qué le dijo Jesús? Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Función sacerdotal. No tenemos pan. Pero entonces hace la multiplicación de los panes, sienta a la gente y se lo da los panes a los apóstoles para que se lo reparta a la gente. ¿Y quién repartía el pan de Dios? El sacerdote. Entonces la función propia de ustedes y yo, sacerdotes, es predicar la palabra de Dios y ofrecer el sacrificio por el cual el pueblo puede ser santificado del cuerpo de Cristo. Y no podemos nosotros dejar una cosa por otra. Por eso usted verá que la Eucaristía consta de dos partes: la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía o del pan. Porque esa es la función sacerdotal. Traer de parte de Dios, de arriba para abajo, la palabra, lo que Dios manda. Y de aquí para allá, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué dice el pueblo? El Señor reciba de tus manos, porque tú eres el sacerdote, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, porque estamos haciendo su voluntad, para nuestro bien, porque nos estamos salvando, y bien de toda su santa iglesia. Entonces estamos ante el misterio y estamos celebrando el misterio de nuestra fe, que Dios nos lo confió. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1, que Dios nos lo confió, hermanos. Y ojo, porque Pablo dice que tenemos esa función sacerdotal. No lo dice hablando la palabra sacerdotal, pero ¿qué dice?
Primera de Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres ténganos los hombres por servidores de Cristo. por servidores de Cristo, y respiren profundo. Ahí viene, servidores de Cristo. Y administradores Administradores del dinero. Administradores. de los misterios de Dios. ¿De qué? De los misterios. Subrayen la palabra misterio porque ahí está el problema. Porque ahí está el problema. De los misterios de Dios. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. O este es el sacramento de nuestra fe. Cualquiera de las dos. Los misterios. Que la gente nos tenga como servidores del Señor. Porque somos administradores de lo que no se ve con los ojos del cuerpo, que son un misterio, pero que usted y yo estamos seguros 100% que es así, porque lo dice la palabra, y hay alguien mayor que Moisés, que es Cristo, y del cual dice el Espíritu Santo: si hoy escucha su voz, no le cierres el corazón, que lo dijo, y yo lo creo y estoy convencido 100%. Y la fe es la prueba de lo que no se ve. Y el pueblo entonces quiere recibir del sacerdote la prueba que no se ve. Y el sacerdote le dice al pueblo: el cuerpo de Cristo. Y el sacerdote confiando que el sacerdote, y el pueblo confiando que el sacerdote no le va a decir mentira, porque viene de parte de Dios a anunciarle su palabra. Y que el sacerdote está para dar el pan de su Dios. El pueblo dice: amén. Hay un misterio delante de mí, y yo no veo nada con los ojos del cuerpo, pero lo creo. Usted mismo, cuando está celebrando la Eucaristía, ¿le pone fe al misterio? ¿O ya no es un misterio? Queridos sacerdotes, ustedes no han escuchado que la iglesia reclama a gritos los silencios dentro de la misa. Porque es un misterio. Porque no podemos romper con el misterio. Ustedes no se dan cuenta que la iglesia no está de acuerdo con los shows dentro de la misa, porque la misa es un misterio. Entonces, para que la gente venga, vamos a hacer varias cosas espectaculares, que los jóvenes vengan. Y el misterio, lo que atrae al pueblo a Dios, es el misterio. ¿Qué está pasando con lo de la misa? ¿Cómo que llama misa qué? El problema que hay ahorita los sacerdotes que están con la misa tradicional, ¿qué llama? Bueno, esa, la tradicional, la antigua, sí. Esa. ¿Por qué la gente dice: me gusta más esa misa? Por el misterio. Vayan a una misa esa, yo fui. Porque quería ver qué era lo que la gente, mire, aquí hay esta sí es la misa verdadera. Padre, mire, esto sí, no entendemos nada, pero uy, padre, eso sí. Y fui. ¿Usted cree que alguien hablaba allí? Eso era un misterio. El misterio. ¿Qué está pasando en la iglesia? Hemos perdido el misterio. Y nos olvidamos que somos administradores, no es nuestro, eso es de Dios. Él nos lo dejó, lo estableció Él para que seamos santificados. Administradores de los misterios. Cada sacramento es un misterio. Y somos administradores de los misterios de Dios y cobramos por esos misterios. Y nos volvemos el pecado de simonía por esos misterios. Y nos adueñamos de esos misterios. ¡Ah, caramba! ¿Y qué tenemos que hacer entonces si somos administradores de esos misterios? Escuchen lo que dice. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, sacerdotes, hasta ahí íbamos muy bonito. Se requiere de los administradores. ¡Ay, papá! Se requiere de los curas que administramos los misterios del reino de los cielos.
que cada uno sea hallado fiel. Aquí no significa fiel a no tener una mujer o a no tener un hombre, como sea, lo que ustedes sientan, no sé, es el problema de ustedes. Pero aquí se refiere a que seamos fiel al misterio. Por eso existe un misal y por eso existen unas letras rojas que van diciendo lo que el sacerdote debe o no debe hacer para que no se pierda el misterio, porque tiene que ser fiel al misterio. Y la gente ve más el misterio que los curas. ¿Usted no se da cuenta que cuando le va a dar la comunión mucha gente se pone de rodillas? Y hay cura que le dice, levántate o no le doy la Eucaristía. Porque el cura no ve el misterio y la gente ve el misterio. La gentecita va a dar la comunión en la boca. ¿Está acostumbrada a eso, su fe? Porque hay un misterio, ahí está Cristo, el grande, el Dios soberano, el Rey de Reyes, y yo no me siento digno de recibirlo en la mano. Y dice el cura, pues si no lo recibe en la mano, no le doy la comunión, ¡se larga! Y dice la iglesia, a nadie se le puede negar la comunión por ningún motivo, mucho menos porque crea en el misterio. Si eso es lo propio. Es más, la iglesia dice que creemos en el misterio. ¿Por qué ponen entonces en el mantel blanco del altar? Ya con eso dice que es algo. ¿Por qué ponen el corporal? Porque hay un misterio que se oculta en esas partículas y no quiere que se pierdan. ¿Por qué ponen la patena? Porque hay un misterio que se oculta, que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. El cura que no cree en el misterio, ¿qué me importa? Que la gente reciba como quiera, ¿cuál es el problema? Que se la lleven a su casa, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos pide a los administradores? Que seamos fieles. Es tiempo de Cuaresma, es tiempo de conversión. ¿Se acuerda qué es convertirse para Cristo? Marcos 1:15, o del 14. Y con eso sí terminamos, por cuestiones de tiempo. Escúchenlo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Doña Lupa. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué fue lo que ustedes le dijeron a la gente en la Cuaresma cuando comenzó la Cuaresma? Conviértase y crean en Él. ¿Qué tenemos que hacer los curas? Convertirnos. ¿Y qué es la conversión? ¿Dejar el licor? Eso es parte, pero eso no es la conversión. La conversión es creer en el evangelio, cosa que no hacemos. Y eso es lo que menos hacemos. Porque a veces buscamos dejar, si fumo, dejar el cigarro, si tomo, dejar el alcohol, que está bien y hay que hacerlo. Pero esa no es la conversión que Dios quiere total. Eso es una parte de la conversión y usted no se puede quedar en esa partecita. Eso es una parte y hay que hacerlo. Pero no se quede con la parte, con la totalidad. ¿Y cuál es la totalidad? Creer en el evangelio, porque cuando creo en el evangelio no lucho solamente contra el alcohol, lucho contra la mentira, lucho contra la envidia, lucho contra el egoísmo, lucha contra la rencilla, contra el amor al dinero, contra lo que sea. ¿Me captan? Papá Dios, gracias. Me ha dado la oportunidad de compartir con este clero, con estos hermanos sacerdotes y los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias porque tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos. Ayúdanos a disfrutar de los misterios del reino. Si otros no lo hacen, que nosotros seamos fieles, fieles administradores de los misterios del reino, que creamos lo que celebramos, porque participamos del único sacerdocio de Cristo, porque Él nos ordenó cuando dijo, hagan esto. Somos representantes de Él, somos otro Cristo. Es Cristo en persona de nosotros quien actúa. Bendito sea por darnos esa dignidad sacerdotal. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos sacerdotes. Muchas gracias, señor obispo, por darme la oportunidad.